Estiércol en Bruselas. Europa se hunde mientras Ursula von der Leyen exige billones para su máquina de guerra. 3% del PIB militarizado. Un saqueo disfrazado de unidad. Recuerda la pandemia del COVID. Contratos opacos, comisiones millonarias. Rusia ha desenmascarado el chantaje de Europa. Un club de burócratas sedientos de dinero. Rusia ha denunciado que Europa fabrica enemigos para lucrar. La presidenta de la Comisión Europea impone armamentismo con puño autoritario, fracturando a la Unión Europea. Presupuesto comunitario para el rearme. Pura extorsión. Moscú ha respondido. Manden su presupuesto de guerra por el... Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exigió en el Parlamento Europeo elevar el gasto militar al 3% del PIB de cada uno de los miembros del bloque, declarando que la época de depender de Estados Unidos ha llegado a su fin. Automáticamente se han revivido todos los fantasmas de autoritarismo y corrupción en Europa. Europa vivió en una ilusión. Hoy debemos rearmarnos, insistió la dama, vinculando ese 3% a la supervivencia continental. No obstante, desde Rusia salieron inmediatas denuncias. Analistas recordaron el rol de von der Leyen en el escándalo de vacunas COVID inservibles, contratos opacos que desviaron fondos públicos hacia corporaciones aliadas. El Parlamento Europeo fue testigo no de un discurso, sino de una arenga. La líder defendió, una vez más, los préstamos por 150.000 millones de euros para industria bélica europea, usando el polémico artículo 122 del Tratado Fundacional de la Unión. El mecanismo, diseñado para crisis energéticas, parece ahora utilizado para meter el presupuesto por donde nadie sabe. En Europa, en concreto Francia, la opinión pública ha puesto sobre el tapete la posibilidad de que la política de seguridad y defensa de los miembros del bloque sea materia de consultas electorales a los ciudadanos, especialmente por los tenebrosos antecedentes de los, entre comillas, esquemas de emergencia pandémica marcados por la corrupción. La presidenta argumentó que la urgencia justifica medidas excepcionales, pero omitió controles para los fondos. Rusia señaló, según un informe de su principal agencia de noticias, que Bruselas instrumentaliza el miedo a Moscú para imponer un saqueo legalizado. Dinero público convertido en contratos blindados para élites militar-industriales. En ese sentido, la dirigente de nacionalidad alemana aseguró que los 150.000 millones más lo estipulado para la década siguiente, que totalizan 800.000 millones de euros, deben ser destinados solo a fabricantes europeos para mejorar el complejo industrial militar del viejo continente. Esta situación trae previsibilidad, según la dama. El belicismo exacerbado en Europa fue coronado por von der Leyen al afirmar que Europa debe actuar hoy, no mañana, casi en tono apocalíptico. Tachó de ingenuos a aquellos que creen que Rusia es un ente razonable, aupando a los Estados miembros y desembolsar recursos inmediatamente, palabras parecidas a las emitidas durante la pandemia pasada. De esta manera, el apetito por el saqueo y la malversación de parte de los europillos no hace sino crecer en la medida que el conflicto en Europa del Este escala. En Rusia, han denunciado que el nuevo presupuesto propuesto por la dama es rebatiña por dinero, donde la industria militar se frota las manos. Y comenzó el festín. Veamos. Para justificar la triquiñuela, von der Leyen se ha escudado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, PEC, por sus siglas, legislación que fiscaliza a los 27 Estados miembros de la Unión Europea mediante límites de déficit y deuda. Basados en los artículos 121, 122 y 126 del tratado, combina vigilancia preventiva y sanciones disuasorias para imponer disciplina fiscal. Creado en 1997, el PEC presuntamente garantiza rigor presupuestario tras la adopción del euro. Supuestamente, monitorea economías, mientras mantiene un brazo disuasorio que activa multas si un país ignora advertencias de déficit excesivo.
un mecanismo diseñado para evitar desequilibrios que hoy von der Leyen tergiversa, como veremos. La producción y el comercio de armas se consideran uno de los sectores más lucrativos y rentables de la economía mundial. La relación, en este caso, es directa. Cuanto más conflictos y militarismo hay, mayor es el grado de peligrosidad y más alta las demandas de productos al complejo militar industrial. El Pacto de Estabilidad de la Eurozona castiga, por medio de la Comisión Europea, a cualquier país si excede el gasto público. Pero el 3% en armas está permitido por los burócratas de Bruselas, aseguró Elena Kabaeva, experta rusa. Es decir, mientras sanciona a naciones europeas por presunto gasto excesivo, cuando se trata de armas y negocios, a gastar a manos llenas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, por sus siglas, dictaminó en julio pasado que la Comisión Europea cometió infracciones al adquirir vacunas contra el COVID-19 bajo el patrocinio de von der Leyen. Esa corte constató que la dama, tras sellar acuerdos por 2.700 millones de euros para comprar vacunas, negó acceso a la información a los diputados europeos. Posteriormente salieron a la luz los mensajes de texto que ella misma había establecido con el director de la empresa Pfizer, Albert Bourla, para la adquisición de contratos de vacunas por estar valorados en 35.000 millones de euros. La prensa tachó el escándalo como el Pfizergate. Pues si ayer lo hizo, ¿por qué no meterse el presupuesto militar por los bolsillos de nuevo? Hace una década atrás, la deuda soberana de Grecia con sus acreedores era de 300.000 millones de euros. La Unión Europea emitió 3 paquetes de rescate al país mediterráneo. Bajo la supervisión de Bruselas, Atenas subastó lo más jugoso de su sistema estatal industrial, privatizó activos y recortó al máximo los servicios sociales. Pero lo llamativo es que no fue Bruselas quien salvó a Grecia, sino los bancos alemanes, que fueron los principales prestamistas de Atenas. Si los bancos alemanes no hubieran devuelto los fondos que habían prestado a los griegos, simplemente el país con la Unión Europea detrás se habría derrumbado. Pues 2 ejemplos que grafican el gangsterismo instalado en Bruselas. Así que hoy las víctimas del síndrome griego postraumático, es decir, todos los países de la eurozona, están obligados a enviar sus documentos financieros a Bruselas para su aprobación. Y ay de que aquel que no haga eso, las multas pueden ser astronómicas, así como los castigos, subrayó Kabaeva en una larga cita. Con los precedentes citados, se puede observar que las perspectivas de obtener ingresos multimillonarios o de recibir otros privilegios no monetarios han llamado la atención de los jerarcas europillos, principalmente en la preparación de los presupuestos nacionales para la adquisición militar. Expertos críticos en Europa han señalado que luego de que se obligó a Grecia a recortar todos los gastos presupuestarios y naciones como Francia o Italia han sido sancionados por no observar la disciplina financiera europea. Von der Leyen no observa ninguna regla en absoluto a la hora de conciliar los débitos y créditos para el gasto militar. Las reglas del Pacto de Estabilidad son irrelevantes ante la agresión rusa que amenaza a la Unión Europea, aseguró en su arenga von der Leyen. De esta manera, las reglas del Pacto de Estabilidad no solo han sido canceladas, han sido totalmente eliminadas. El apetito por el saqueo y la malversación parecen no tener hartazgo en la cúpula europilla. Cuando los rusos enfilan su enfoque sobre el destino del presupuesto, precisamente termina en lo siguiente. Según informes de la Comisión, este órgano servirá de intermediario entre la Unión Europea y el complejo industrial militar que le vende armas. En otras palabras, son buitres cuidando carne. Funcionó con los medicamentos. No hay motivo para temer que con el rearme y con servicios de intermediación bien pagados, las cosas no salgan bien, concluyó en tono irónico Kabaeva. Von der Leyen ha legalizado los contratos gubernamentales de armas, directamente intermediarios por el órgano que encabeza. Y pensar que durante mucho tiempo y con desparpajo Europa se paseaba por el mundo con bata blanca de transparencia, democracia y progreso. Pero ahora resultó ser un banal grupo del crimen organizado,
dispuesto a robar y extorsionar con pretextos rusos a cualquiera que caiga en sus manos. Paradójicamente, con honrosas excepciones, Europa ha aprobado todo lo que su jefa les exige. Para Rusia, entonces, es claro todo. Europa entera envía su presupuesto de guerra directo al bolsillo de von der Leyen y los suyos. Grecia y la pandemia avisaron. La actual crisis dejó a la luz del día a Europa. El cártel de los europillos. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.